interferencia atrás, quitemos esa interferencia. Buenas noches, mi nombre es Claudio Rivas, soy residente de neurocirugía de la Universidad de Cartagena y hoy vamos a discutir acerca del manejo quirúrgico del trauma craneoencefálico. Teniendo en cuenta que la idea es discutir acerca del manejo quirúrgico de las diferentes lesiones, tanto primarias como secundarias, nos vamos a enfocar principalmente en todo lo que son las indicaciones de cirugía y para eso vamos a tener en cuenta algunas clasificaciones y la fisiopatología que nos sirva para tomar decisiones desde el punto de vista quirúrgico. Voy a colocar el puntero. Y finalmente vamos a revisar algo de la craneotomía descompresiva, que sigue siendo todavía un tema controversial, haciendo un recorrido pues, por la historia, algo de historia, indicaciones y que se ha encontrado en la literatura. Y con eso damos final pues, a la charla. Retomando un poco la última presentación del doctor Santiago, donde se habló de manera muy amplia acerca del trauma craneoencefálico leve, también podemos encontrar que no solamente los pacientes con Glasgow de 3 y 15 pueden presentar deterioro clínico que los lleva a la muerte en algunos casos, sino que también estos pacientes pueden terminar en procedimientos quirúrgicos. Uno de los factores que más importa o que más influye en este desenlace es la edad y también la medida en que el paciente, ese Glasgow deja de ser 15, pasa a 14 e incluso 13. Hay suficiente evidencia que dice que muchos de los pacientes con Glasgow de 12 y 13 tienen un comportamiento, una historia natural en el trauma craneoencefálico muy similar. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con estos pacientes con Glasgow de 13 y 15. Una vez que se da el trauma craneoencefálico, en la lesión primaria se pueden desarrollar algunos traumas que requieren de un manejo quirúrgico. Entre estos tenemos las fracturas de cráneo, los hematomas extradurales o epidurales, el hematoma sutural y la hemorragia intracerebral traumática. Cuando se va desarrollando el trauma y va evolucionando, muchos de los pacientes a través de la lesión secundaria desarrollan también otro tipo de lesiones como la hipertensión intracraneal, y coloco aquí también la hemorragia intracerebral traumática porque existe un componente, principalmente en aquellos pacientes en los que solamente observamos una contusión en la tomografía inicial y posterior a 24 o 48 horas, nosotros vemos que alrededor de la contusión, en el lugar de la contusión, hay una lesión hemorrágica, que es lo que también denominamos como contusiones hemorrágicas. Lo que se sabe de esto es que a través de un proceso fisiopatológico, primero de hipoxia a nivel pericontusional y después de una alteración de la barrera hematoencefálica, se produce un sangrado por alteración por sustancias que se empiezan a secretar, como metaloproteinasas, angiopoyetina 2, y generan un estado en el que se empiezan a extravasar glóbulos rojos y se puede producir este tipo de hemorragias. Pasando ya a lo que son las fracturas de cráneo, nosotros las fracturas de cráneo las podemos dividir o clasificar de diferentes formas, de acuerdo al fragmento, en fracturas en fracturas simples y con minuta, de acuerdo a la relación de las heridas de cuero cabelludo, pueden ser abiertas o cerradas. Si hay una herida, se habla de una fractura abierta, y si no hay una herida expuesta, se habla de fractura cerrada. Dependiendo del trazo, nosotros decimos que las fracturas pueden ser lineales, deprimidas o elevadas, y diastásicas. Y un capítulo aparte para las fracturas de base de cráneo, que podremos hablar toda una presentación acerca de las fracturas de base de cráneo. Aquí algunas imágenes de una fractura lineal,
parieto-occipital. Aquí tenemos una fractura deprimida con una depresión importante y una fractura elevada, como les decía, son los trazos más comunes de las fracturas que encontramos. Ya en cuanto a las indicaciones de cirugía, en el caso de las fracturas abiertas, vamos a tener que es una indicación, algunos autores hablan de 0.5, el consenso mayor está en 1 centímetro o 10 milímetros de depresión del trazo de la fractura, o cuando esa depresión tiene un grosor mayor al grosor de la calota. También cuando el paciente presenta algún tipo de déficit neurológico, se considera que es una fractura de manejo quirúrgico. En el caso de las fracturas cerradas, eso va a depender de varias cosas. Uno, del grado de deformidad y si hay presencia o no de déficit neurológico. Cuando nosotros tenemos fracturas que comprometen la pared posterior del seno frontal, también tienen indicación de quirúrgico, indicación quirúrgica, perdón, y aquellos pacientes con una fractura de base de cráneo, lo que se recomienda es llevar a cirugía si este paciente tiene una fístula de líquido cefalorraquídeo prolongada definida como mayor a 7 días. ¿Cuándo se da manejo conservador? Fracturas lineales, ausencia de hemorragia intracraneal, que no haya compromiso de los senos, del seno frontal, que no haya signos de infección, que haya una depresión, pero que esta depresión esté superpuesta sobre un seno dural y que haya ausencia de signos de compromiso o de desgarro dural. Frente a este último punto, una de las patologías o uno de los hallazgos que nosotros podemos encontrar es el neumoencéfalo. El neumoencéfalo, pues, como todos sabemos, es la presencia de gas a nivel intracraneal, puede estar en cualquiera de las estructuras a nivel intracraneal y este puede ser simple o a tensión. Desde el punto de vista fisiopatológico, nosotros vamos a encontrar dos mecanismos muy importantes. Uno es el de la botella invertida, que se da una vez hay una fractura, principalmente las fracturas de base de cráneo, salida de líquido cefalorraquídeo, disminución de la presión y entrada de aire por esa disminución de la presión para compensar pues la presión intracraneal. Y la otra es la fractura cuando se dan las fracturas en la convexidad. De la fractura de la convexidad, el mecanismo se denomina el sello dural. Una vez se da la fractura, rompe la dura, entra aire y al entrar aire por mayor presión atmosférica, ese aire comprime la dura, sellándola y no permitiendo pues la salida otra vez del aire que ha ingresado. Aquí vemos una imagen, dos imágenes clásicas. Este es un neumoencéfalo simple y este es un neumoencéfalo a tensión con un signo pues muy conocido como es el del Montefiore. ¿Cuándo dar, qué tipo de manejo se da en estos pacientes? Habíamos dicho que los pacientes con fracturas y que tenían signos de compromiso dural, se podría considerar que era quirúrgico. En el caso del neumoencéfalo, muy raras oportunidades se da manejo quirúrgico. Todavía es controversial el manejo con oxígeno normoárico. Recuerden que este manejo, el principio se basa en la ley de Fick y hay estudios que están a favor y otros que están en contra acerca de este tipo de manejo. ¿Cuándo se realiza cirugía en estos pacientes? Cuando hay una falla en ese manejo conservador, cuando hay un efecto de masa que se manifiesta de manera clínica o imaginológica, como vimos en la tomografía previa, o cuando hay una fractura de base de cráneo que amerite una intervención quirúrgica. Por ejemplo, cuando asociado al neumoencéfalo y a la fractura de base de cráneo hay una fístula prolongada de líquido cefalorraquídeo. En los hematomas epidurales o extradurales, que son una colección de sangre en el espacio epidural, recordemos que el espacio epidural a nivel craneal es un espacio virtual. En un 90% de los casos lo que ocurre es una laceración arterial. Ya clásicamente sabemos que está relacionado con la laceración de la arteria meningia media, pero en un 10% de los casos este hematoma epidural puede ser originado por la laceración de un seno dural
una laceración muy pequeña de un seno dural, o también por el sangrado que se presenta cuando hay una fractura y el trazo pasa a través de una vena diploica. Desde el punto de vista clínico, nosotros vamos a tener que el paciente se puede presentar de múltiples formas. La forma clásica, la presentación que conocemos con el periodo lúcido, solamente se da en 10 al 20% de los pacientes. Y la mortalidad en el hematoma epidural está estimada en 5 a 10% de todos los pacientes que presentan el hematoma epidural. Vale la pena resaltar que solamente un tercio, un cuarto de los pacientes que presentan hematoma epidural terminan en un procedimiento quirúrgico. Aquí tenemos las imágenes clásicas. Este es un hematoma epidural con una fractura temporal que comprometió seguramente la arteria meningia media. Y aquí tenemos otro hematoma epidural con esta imagen hipodensa, que lo que nos está mostrando es que el paciente tiene un sangrado activo, que es lo que se denomina el signo del remolino. Otros hematomas epidurales, como los hematomas epidurales del vértex, los frontales, relacionado con el, perdón un momento, relacionado con el seno esfenoparietal, y también podemos encontrar hematomas epidurales en la fosa posterior. Dentro de los criterios quirúrgicos ya conocidos, volumen mayor a 30 cc, pacientes con desviación de la línea media mayor a 5 milímetros o que tenga un grosor mayor a 15 milímetros. Se consideran no quirúrgicos pacientes que no cumplan con estos criterios. En el caso de los hematomas epidurales de la fosa posterior, se considera que si el paciente tiene síntomas y además un efecto de masa, que puede ser como un bloqueo, una obstrucción o una obliteración del cuarto ventrículo, se considera que es un paciente candidato a cirugía. Y hay un tema que me ha llamado mucho la atención y que he venido revisando, y es acerca de los pacientes que tienen hematoma epidural, ese 10% que tienen un hematoma epidural, donde su etiología no está originada por el desgarro de un vaso arterial. En estos casos, en estos pacientes, existe suficiente, se ha publicado mucho acerca de dar manejo conservador, incluso en aquellos hematomas que en los pacientes podríamos considerar desde el punto de vista del volumen o del grosor como quirúrgicos. Es un tema que se puede ir evaluando con el tiempo, pero ya hay mucha información acerca de esto, principalmente en pacientes pediátricos. Al respecto, este es un estudio que me pareció muy interesante, donde trataron de crear un modelo para predecir qué pacientes podían evolucionar a un deterioro o a la necesidad de una cirugía a partir de 3 variables. Escogieron estas 3 variables no al azar, sino después de hacer un análisis univariado, y encontraron que estas eran las 3 variables que más tenían un factor, que más se asociaban con el deterioro. Cuando se hizo el análisis multivariado, solamente se evidenció que los pacientes con coagulopatía eran aquellos que podrían tener un mayor, sí, que tenían una mayor asociación con un deterioro clínico o que llevara a la realización de un procedimiento quirúrgico. Se hizo, se representó un área bajo la curva con un buen resultado. No obstante, el área bajo la curva, la P no fue significativa. En el caso de los hematomas subdurales, que es una colección de sangre en el espacio subdural, este puede ser agudo, subagudo o crónico. Hay algo que yo desde el primer año le llamé la regla del 3, y es que hasta 3 días nosotros lo consideramos agudo, hasta 3 semanas subagudo, y de 3 semanas en adelante hasta 3 meses lo consideramos crónico. La mortalidad, a diferencia del epidural, en el hematoma subdural es mucho mayor. Alguna literatura dice que el 35 al 90%, y esto está dado porque estos traumas están más relacionados con accidentes o con traumatismos de alta
cinemática de energía de alta energía cinemática, y también por la asociación de otros traumatismos que no solamente son intracraneales, sino en pacientes politraumatizados. Desde el punto de vista fisiopatológico, vamos a encontrar dos orígenes. Uno, el más conocido, el clásico, que es cuando se da la laceración de unas venas puente, pero el que más genera morbilidad y mortalidad es cuando hay un trauma de alta energía y se produce una laceración de vasos piales que conduce también a otro tipo de lesiones como hemorragias intraparenquimatosas, hemorragias subaranoideas traumáticas, que aumentan el riesgo y de deterioro del paciente y de mal pronóstico. Los criterios también ya conocidos: paciente que presente un grosor mayor a 10 milímetros, una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, se considera quirúrgico, y en aquellos que no cumplan con estos criterios, pero que tengan un Glasgow menor a 9 o un descenso del Glasgow de 2 o más puntos, que tengan alteraciones pupilares, también esos pacientes pueden ameritar una evacuación quirúrgica, siempre y cuando nosotros, a través de la evaluación imagenológica y clínica, consideremos que esa es la lesión que está causando el deterioro clínico del paciente. Además, si estos pacientes tienen una PIC mayor a 20, asociado a un Glasgow menor a 9, es indicación o se recomienda que se haga una monitorización de la presión intracraneal. El hematoma crónico es una colección de sangre en ese espacio epidural, subdural, pero ese contenido es bajo en células sanguíneas, la densidad es muy baja en células sanguíneas, y es, como lo había dicho anteriormente, en un periodo de tiempo entre 3 semanas y 3 meses. Del hematoma epidural subdural crónico, creo que es una de las patologías de las que más se ha escrito en los últimos 20 años. Es la patología neuroquirúrgica quizá la más común, con la que más nosotros nos enfrentamos, fuera de la patología de la columna. La incidencia se sabe que aumenta con los años, y algo muy importante es que casi en un 50% de los pacientes no se logra establecer una causa clara de trauma. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque hay una parte de la fisiopatología que se ha ido desarrollando en los últimos años, y que se ha ido más que desarrollando y elucidando en los últimos años, y que es muy importante para la toma de decisiones. El tratamiento, pues evidentemente el principal tratamiento es quirúrgico, pero existen algunas otras alternativas de tratamiento, principalmente en aquellos pacientes que tienen elevado riesgo de recurrencia. Dos artículos clásicos que hay que revisar siempre para leer acerca de hematoma subdural crónico. Es un artículo publicado en 1856 por el doctor Virchow. El doctor Virchow decía que el hematoma subdural crónico era una paquimeningitis, era un proceso inflamatorio en 1856, y esta teoría fue mantenida durante muchos años, y ya en 1914 el doctor Trotter fue el primero que le dio un origen traumático al hematoma subdural crónico. Si parece ser que el doctor Virchow tenía razón en algo, a través del desarrollo de la microscopía electrónica, se pudo identificar que fuera de la capa perióstica y meningia de la dura madre, existen otra capa que está en contacto directo con la aranoides, y esa capa se denomina células del borde dural. La característica importante de esas células del borde dural es la ausencia, de uniones estrechas, o muy poca cantidad de uniones estrechas, lo cual confiere el riesgo de que en pequeños traumas, microtraumas, puedan generar que haya contacto de algunas sustancias con la dura meningia, y se produzca una reacción inflamatoria. Lo que se sabe acerca de la fisiopatología del hematoma subdural crónico es que hay una parte inflamatoria
Hay un componente de vasculogénesis y angiogénesis con factores de crecimiento, y también hay un componente de coagulopatía con hiperfibrinolisis y exudación. Esto es importante entenderlo porque esa reacción inflamatoria que se produce posterior a un trauma grande conocido o a un microtrauma no conocido da el origen a dos membranas que van a ser como la capa de ese encapsulamiento, de esa colección de sangre. Una es la membrana interna o visceral, que está en contacto con la pía madre, y la más importante es la membrana externa. Esta membrana externa es importante por dos cosas. Uno, por la angiogénesis y vasculogénesis, con unos vasos muy friables, carentes de endotelio, que van a estar sangrando continuamente, produciendo un llenado continuo en esta cavidad. Y lo otro, porque es una diana terapéutica, no solamente es una diana terapéutica en cirugía, algunos lo han propuesto, sino a través de otros tratamientos como la embolización de la arteria meningea media y también algunos medicamentos que no es la charla, pero en algún momento los podemos desarrollar. Desde el punto de vista imagenológico existen dos clasificaciones. Estas clasificaciones prácticamente lo que, lo que muestran es la etapa evolutiva o la historia natural del hematoma subdural crónico. La más conocida, la de Nakaguchi, pero también está la de Nomura. Entonces se clasifica en hematoma laminar, los homogéneos, el separado y el trabecular. Entonces hablamos de homogéneo, uno hipodenso, isodenso e hiperdenso, como vemos en las tres figuras superiores. Hablamos de separado, que es este hematoma en el que se ve el efecto hematocrito, que es el mismo que Nomura llama Leyering hematoma. Y el trabecular, que se considera que ya es la etapa final de la evolución de un hematoma subdural crónico, que se ha encontrado en algunos estudios subclínicos, que las hiperdensidades están más relacionadas con, con una alta carga inflamatoria y elevado riesgo de recurrencia, y las hipodensidades están relacionadas más con un proceso de hipercoagulabilidad. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la arquitectura tomográfica nosotros también tomamos decisiones quirúrgicas. El tratamiento, cirugía, es el principal tratamiento, pero como les decía previamente, también se hace manejo de embolización de la arteria meningea media y algunos medicamentos como las estatinas, los corticosteroides y el ácido tranexámico, con unas evidencias importantes. Como les dije previamente, no es caso de esta charla, pero se puede pues, revisar en algún momento. Los criterios de hematoma subdural crónico no son los criterios prácticamente establecidos, protocolizados, sino que lo que se hace es que se trasladan los criterios del hematoma subdural agudo, y con esos criterios nosotros jugamos, tratamos de tomar una decisión quirúrgica. Otra de las cosas importantes que les decía son los patrones tomográficos. Siempre tener en cuenta los patrones tomográficos para tomar la decisión de qué tipo de cirugía vamos a hacer, si una trepanación, si pensamos hacer una craniotomía, dependiendo de ese tipo de patrón quirúrgico. Ya un clásico publicado en el 81, el score de Malweider, que clasifica a los pacientes desde grado 0 a grado 4. Paciente grado 0 asintomático, paciente grado 4 es un paciente que está en coma. Es algo que yo en estos años de residencia lo he utilizado para clasificar el paciente inicial, es decir, prequirúrgico, y para clasificar el paciente postquirúrgico, y me ha dado buenos resultados. Hay otra clasificación imagenológica que fue publicado en un artículo en el 2015 que también me parece muy interesante, donde este autor da una calificación máxima de, de 5 puntos. Los pacientes, uno es el desplazamiento de la línea media y la otra la densidad por las unidades de Humphreys.
Recuerden que yo les había dicho que los pacientes que presentan hiperdensidad son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia porque tienen un mayor componente inflamatorio. Entonces, este autor lo que hace es que pacientes con un puntaje menor a 3 puede a estos pacientes darle un manejo conservador, y pacientes con valores o puntajes igual o mayor a 3 son pacientes que ameritan un procedimiento quirúrgico. Las hemorragias intracerebrales traumáticas, conocidas también como contusiones hemorrágicas, se pueden presentar, como lo había dicho inicialmente, como una lesión primaria. Nosotros, ese es el paciente que cuando realizamos una tomografía, inmediatamente llega a la institución y tiene un trauma craneoencefálico, encontramos esas contusiones hemorrágicas o esa hemorragia intracerebral. Pero también hay otros pacientes en los que en la primera imagen nosotros no vemos, sino la imagen hipodensa que corresponde a una contusión, pero en 24 horas podemos observar 24, 48 horas, podemos observar la presencia de una hemorragia intraparenquimatosa. Incluso hay algunos pacientes que presentan pequeñas hemorragias petequiales, y esas hemorragias petequiales tienen una tendencia a confluir, y en 24 o 48 horas vemos un gran hematoma intraparenquimatoso. Eh, por, por fisiopatología, los lugares donde más se pueden presentar estas contusiones son en lugares cerebrales que estén contiguos a prominencias óseas, como es el polo anterior de los lóbulos temporales, el cual en un trauma craneoencefálico, en un traumatismo, va a golpear sobre las alas del esfenoide. También la región perisilviana, los giros perisilvianos, por este mismo mecanismo, y además por la presencia de bastantes vasos piales muy friables en el momento de un trauma, y la zona frontoorbitaria por el trauma que se ejerce secundario a los golpes que pueda tener la masa encefálica con la porción horizontal del hueso frontal. Eh, Hay muchos pacientes que nosotros evaluamos durante el trauma craneoencefálico con contusiones hemorrágicas, y vemos que esas contusiones hemorrágicas no tienen una evolución hacia un empeoramiento, sino que son estables. Hay algunos predictores de mayor volumen o empeoramiento de una contusión hemorrágica, como la edad, pacientes femeninas, el Glasgow por debajo de 10, el mecanismo del trauma, pacientes fumadores, pacientes hipertensos, las craniectomías descompresivas en pacientes con hemorragias intracerebrales pueden aumentar el riesgo de que esa hemorragia aumente, y lógicamente exámenes de laboratorio donde el paciente se encuentra con una hipercoagulabilidad. Desde el punto de vista imagenológico, si hay la presencia de otras hemorragias, estos pacientes pueden desarrollar, pueden evolucionar de manera hacia un empeoramiento con estas lesiones, con estas contusiones hemorrágicas. Además, si nosotros observamos en la tomografía una edema perihemorragia en estos pacientes, eso es un factor de riesgo muy importante para el aumento o el crecimiento del volumen de esas contusiones hemorrágicas. El tratamiento en las contusiones hemorrágicas principalmente es conservador. Lo que se trata es de limitar la lesión secundaria, evitando que el paciente se deteriore por hipertensión intracraneal, principalmente. Eh, Estos pacientes tienen indicado profilaxis antiepiléptica, y frente a la utilización de soluciones hiperosmolares existen algunas controversias. En caso tal de utilizarla, es preferible utilizar las soluciones salinas hipertónicas, y preferiblemente al 7%. La del 3% tiene mucha controversia y la evidencia no está muy a favor de ella.
Y ya cuando nosotros consideramos que es quirúrgica, es porque el paciente ha presentado un deterioro clínico, pacientes con signos claros de herniación, en aquellas contusiones frontales o temporales que son mayor a 20 centímetros cúbicos, considerarlo si el paciente además tiene un Glasgow entre 6 y 8, si hay un desplazamiento de la línea media o si hay una hipertensión intracraneal o una elevación de la presión intracraneal que sea refractaria al manejo médico. En este punto es muy importante porque esta es una recomendación que uno encuentra en las guías, pero revisando el único ensayo clínico controlado que hay de la hemorragia intracerebral traumática, que es el STICH, parecido al de la hemorragia intracerebral espontánea, que ahí está el STIC 1 y el STIC 2. En este estudio, que como les digo, un ensayo clínico controlado, encontraron que los pacientes, compararon pacientes que le realizaron cirugía y aquellos que le dieron manejo médico. Los que le hicieron cirugía, además de cirugía, le realizaron el manejo médico que se le hace al paciente y el otro solamente el paciente se le dio manejo médico. Una de las cosas que encontraron fue una mayor mortalidad en los pacientes con manejo médico, que se evidencia claramente en esta gráfica de Kaplan-Meier, pero cuando uno revisa este gráfico se encuentra que los pacientes que tuvieron realmente un buen resultado fueron los pacientes con Glasgow entre 9 y 12. Aquellos pacientes con Glasgow entre 3 y 8, el resultado fue incluso más malo en los que operaron que en aquellos pacientes que le dieron manejo médico. Y los pacientes con Glasgow entre 13 y 15 no tuvo una diferencia entre un grupo y el otro grupo. Este es otro estudio que se realizó unos años después. No fue un estudio aleatorizado, pero sí fue un estudio prospectivo en el que se encontró un resultado muy similar. Los pacientes que tenían un trauma craneoencefálico moderado, con unas contusiones hemorrágicas, con un volumen mayor a 33 centímetros cúbicos, que fueron operados, esos pacientes tuvieron una disminución de la mortalidad frente a aquellos que se les dio solamente tratamiento conservador. Y en los pacientes en los que se dio tratamiento conservador, que tenían un trauma craneoencefálico leve por Glasgow, con unos volúmenes menor a 33, también hubo una mejoría relativa, hubo una diferencia en la mortalidad frente a aquellos que se les dio manejo quirúrgico. No obstante, cuando uno revisa bien, pues no hubo una significancia estadística en esto. Ya pasamos finalmente a uno de los temas quizá más controversiales, a pesar de que nosotros sea una práctica clínica muy constante. La cranectomía descompresiva, que el nombre real debería ser descompresión osteodural, puede ser unilateral, bilateral, una cranectomía bifrontal o la suboccipital, que pues en trauma casi no lo utilizamos. Lo que más utilizamos es la hemicraniectomía y la bifrontal. ¿Por qué digo que el procedimiento, el nombre correcto es descompresión osteodural? Hay suficiente evidencia que dice que una vez se hace, eh, se toma el colgajo óseo, solamente la presión intracraneal empieza a disminuir de manera significativa cuando se hace la urotomía. Entonces, por eso el procedimiento, el nombre que debería tener es descompresión osteodural. Algo de historia para conocer cómo empezó, cómo se fue desarrollando esto. Las craneotomías descompresivas o las craneotomías empezaron a utilizar desde el periodo neolítico. Se desconoce cuál era la indicación. Ya en la escuela de Alejandría, perdón, hay reportes de utilización de craneotomía descompresiva, principalmente en pacientes que tuviesen síntomas que sugirieran hipertensión intracraneal, independientemente del tipo de lesión. Ya en el segundo siglo después de Cristo,
en la era del Imperio Romano, se utilizaban estas craniectomías para pacientes con fracturas independiente de la sintomatología y también para pacientes con estallidos óseos del cráneo, era la indicación. Ya en el periodo medieval se empezó a entender la importancia de la dura madre. Una de las primeras publicaciones que hay acerca de la craniotomía descompresiva es esta publicación del doctor Berengario, que es una publicación de 1518 en Bolonia. Y estas craniotomías se hicieron principalmente para pacientes no traumáticos, pacientes con patologías médicas no relacionadas con el trauma. Otra de las publicaciones que hay es esta publicación del doctor Marcotte. Esta publicación fue en 1896. Es una publicación de un paciente con meningitis, tampoco tiene nada que ver con trauma craneoencefálico. Y es aquí donde empieza a aparecer un concepto interesante de las craniotomías, de la técnica, que es la técnica de Wagner, con los que hemos rotado con el doctor Domínguez y también en Barranquilla, encontramos que los profes utilizan mucho la craniotomía osteoclástica. Entonces, esta fue uno de los pioneros de ese tipo de craniotomía, de ese procedimiento, esa técnica de Wagner. Y la primera persona que empezó a utilizar craniotomía descompresiva para trauma craneoencefálico fue el doctor Kocher. Este libro es súper recomendado leerlo. Es un libro que está todo en alemán. Hay que traducirlo lógicamente para los que no sabemos alemán. Son 495 páginas. Es un espectáculo de libro. Y en este libro, el doctor Kocher, en las páginas, en el capítulo 16, empieza a hablar acerca de la utilización de la craniotomía descompresiva en pacientes con trauma craneoencefálico. Miren, aquí subrayé, también él utiliza la técnica de Wagner con una craniotomía osteoplástica. Y algo muy interesante es que ya utilizaba también esa anatomía tipo Mega. Y bueno, después vino el héroe americano, que es el doctor Cushing. Tiene dos publicaciones interesantes, una en la que habló acerca de una craniotomía descompresiva en un paciente con un tumor cerebral que consideró en ese momento inaccesible, y el otro es un paciente con una fractura de cráneo al cual se le hizo una craniotomía subtemporal. Y ya más reciente, en el año de 1971, los doctores Kilber y el doctor Prieto describieron por primera vez la craniotomía bifrontal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la craniotomía descompresiva en trauma craneoencefálico? Entonces, vamos a tener dos indicaciones grandes. La primaria, los pacientes con efecto de masa, y la secundaria en pacientes que tengan un aumento de la presión intracraneal que sea refractaria al tratamiento médico. ¿Qué dice la evidencia? Vamos a tratar de pasar más rápido para que nos tomemos el tiempo que hemos establecido para las presentaciones. Entonces, vamos a empezar con el artículo. Vamos a tratar de que traje la evidencia más alta, ensayos clínicos controlados. Ese es un artículo publicado en el 2001, es de pacientes pediátricos. Se tomaron pacientes mayores a 12 meses y se le hizo craniotomía, bilateral, no bifrontal, sino temporal bilateral, frontotemporal bilateral. Se encontró que los pacientes tuvieron una disminución de la PIB, que no fue estadísticamente significativa, pero sí una disminución considerable en el seguimiento a 6 meses en su estado funcional. Lo
que uno puede de pronto discutir de ese artículo es que el número de pacientes es muy pequeño, son solamente 27 pacientes. Ya en pacientes adultos encontramos uno de los clásicos que es el DECRA, 155 pacientes, se compararon pacientes con craneectomía descompresiva bifrontal versus manejo médico. Aquellos pacientes que tuviesen una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Cosa importante, se excluyeron los pacientes con lesiones intracraneales que produjeran efecto de masa. Este es un estudio a cargo del doctor Cooper. Los resultados, lo único positivo que se encontró fue una disminución de la estancia en UCI en los pacientes y una disminución de la presión intracraneal. No hubo diferencias entre las dos modalidades de tratamiento en el seguimiento, no hubo diferencia en la mortalidad a los 6 meses y hubo un incremento de mal estado funcional en pacientes con craneectomía y también resultados desfavorables en pacientes con craneectomía descompresiva versus el manejo médico. El siguiente estudio es el RESQUIT, es un estudio que se hizo en pacientes de 10 a 65 años, es un estudio que fue liderado por el doctor Hutchinson. También se comparó craneectomía descompresiva, pero secundaria versus manejo médico, y se hizo en pacientes que tuviesen una elevación de la refractaria con un mayor a 25 milímetros de mercurio. Aquí no se encontraron diferencias significativas se encontraron, perdón, diferencias significativas en la mortalidad en 6 a 12 meses, pero no en el estado funcional de estos pacientes a 6 meses, pero sí a los 12 meses. Este es el RESQUIT, pero algo importante es que se comparó craneectomía descompresiva versus manejo médico y fue craneectomía secundaria. En la recomendación o en la guía de Brain Trauma Foundation del 2016 no se recomendaba la craneectomía bifrontal y en la guía de Brain Trauma Foundation para pacientes pediátricos se decía que no había evidencia suficiente para considerar la craneectomía descompresiva como manejo de pacientes con hipertensión intracraneal refractaria. En el 2019 se hizo un consenso, resalto aquí al doctor Hutchinson porque es una de las personas que más sabe de trauma craneoencefálico y el doctor Rubiano como una de las personas que más maneja trauma craneoencefálico aquí en Colombia. En ese consenso se consideró que los pacientes con hemorragia sutural aguda, que se les realizara una evacuación y que en el intraoperatorio nosotros miráramos que el paciente tenía un fungus que fuera superior a la tabla interna, esos pacientes era preferible hacerle hemicraneectomía. Y se consideraba que, y también se recomendó que fuera una opción para aquellas pacientes con contusiones que no se pudiesen evacuar. Y la craneectomía secundaria en los pacientes que consideráramos que la lesión que estaba produciendo la hipertensión refractaria era compatible, era la que tenía en ese estado clínico el paciente. También recomendaban la craneectomía tanto bifrontal como la unilateral en los casos de que nosotros tuviésemos un paciente con una trauma craneoencefálico difuso. Esto fue en el 2019. En el 2020, el doctor Cooper hace la publicación de la continuación de su estudio de ECLA, ya haciendo seguimiento de los pacientes a los 12 meses. No diferencias en mortalidad, mayores resultados, peores resultados funcionales a los 12 meses y mayor estado vegetativo en pacientes con craneectomía descompresiva. Ya en la guía, en el update del 2020, con esta información, lo que se recomendó es que en los pacientes con hipertensión refractaria se recomendaba la craneectomía descompresiva solamente en la hipertensión refractaria tardía, es decir, las primeras 72 horas después de que el paciente no respondía a manejo médico. Y no se recomendaba la temprana, es decir, antes de las 72 horas de que el paciente no recibiera manejo, que no respondiera al manejo médico. Y definitivamente, lo único que se decía acerca de la craneectomía descompresiva secundaria es que había demostrado que disminuía la presión intracraneal, pero los resultados clínicos era incierta
digamos, no era no se sabía a ciencia cierta cuáles eran los resultados clínicos de esos pacientes. Yo creo que la cereza del pastel la puso este estudio del doctor Hutchinson porque nosotros no teníamos un estudio de craniotomía descompresiva primaria. Este es un estudio, un ensayo clínico controlado que se publicó en junio del año pasado, donde se compararon pacientes con trauma craneoencefálico con hemorragia subdural aguda, que además tuviesen una lesión intraparenquimatosa no mayor a 25 cc. Además del hematoma subdural, podían tener una hemorragia intraparenquimatosa. No hubo diferencias en mortalidad ni en estado funcional en el seguimiento de estos pacientes a 12 meses, tanto al comparar craneotomía versus craneotomía descompresiva. Este es un metaanálisis que se realizó en el 2023 en India con unos autores indios y fue muy interesante porque se encontró una disminución de la mortalidad en pacientes con craneotomía, pero cuando uno revisa el subanálisis encuentra que los pacientes, que solamente esa reducción de la mortalidad fue significativa en el primer mes. En los estudios que iban hasta, le hacían seguimiento a los 6 meses, no había disminución de la mortalidad de manera significativa. Y el último metaanálisis que se publicó en este año, me llamó mucho la atención sus resultados porque no se encontró una diferencia significativa en la reducción de mortalidad al comparar craneotomía descompresiva versus craneotomía, y además lo único que se encontró de diferencia a favor de la craneotomía descompresiva es que los pacientes al revisarlos en el estado postquirúrgico tenían mayor reactividad a estímulos y recuperaban la midriasis bilateral. No sé, yo me estuve revisando bastante el tema de la craneotomía descompresiva. En algún momento parecía como esa palabra que se utiliza en TikTok, como un trend, parecía como una tendencia y como que el que no está en la onda de hacer craneotomía descompresiva no está haciendo una buena neurocirugía. Y pues no sé, al final, como dice el abuelo Simpson, yo al final creo que el abuelo Simpson tenía razón. Me pasó lo mismo que muchas de las cosas que me decían algunos de mis docentes, siendo yo todavía defensor de la craneotomía descompresiva, pero ya tomando todo con mucha cautela. Ya para finalizar, de todas maneras, sabemos que cada cual toma sus decisiones. Aquí traigo una frase de Protágoras. Protágoras fue uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, nacido en el año 456 a.C. Era uno de los del grupo de los sofistas y quizá una de las personas más importantes en desarrollar la oratoria como una fuente de éxito profesional en ese entonces, pues para los filósofos. Protágoras decía que para una persona lo que es verdad seguirá siendo verdad, independientemente de la epidural de pacientes que no es de origen arterial. Se puede dar, los pacientes con hemorragia subdural aguda tienen una altísima mortalidad. Principalmente los pacientes con hemorragia intracerebral se manejan de manera conservadora y los estudios de peso epidemiológico que se conocen acerca de la craneotomía descompresiva no han presentado unos resultados clínicos satisfactorios. Quedo atento a preguntas, comentarios. Me extendí como 10 minutos más del el tiempo que teníamos establecido. Les ofrezco disculpas por eso, pero había parte de la información que creo que era importante compartirla. Ok, Claudio, muchas gracias. Si algún participante tiene una pregunta, les agradezco levantar la mano, avisarme para o algún comentario al respecto. Buenas noches. Mi Buenas nombre es Luis noches. Farfán, yo soy neurocirujano, trabajo afortunadamente en un centro de trauma con el doctor Bienvenida, Andrés doctora Rubiano. Ludis. ¿Cómo? Bienvenida, doctora Ludis. Gracias por aceptar la invitación. Con todo el gusto, doctora.
Yo quería dar como unos tipsitos básicos. La charla estuvo perfecta. Se encaminó mucho en decir las indicaciones quirúrgicas que son muy importantes, pero debemos tener presente que cada paciente es diferente y hay unos que no tienen la colección con el volumen que es, según las guías, pero es un paciente que debe ser llevado a cirugía. Digamos que hay varias cositas. Primero, hay fracturas que son desplazadas, pero no sobrepasan la tabla interna. Y esos pacientes pueden llegar a presentar episodios de epilepsia y habría que operarlos porque solamente esa irritación, por mínima que sea, le puede causar sintomatología. Entonces ahí ya nos saldríamos de todos los criterios, ¿verdad? Eh, Otra cosa es tener presente, digamos, cuando nos llega el paciente. Si el paciente me llega en las primeras 6 u 8 horas post-trauma, esa tomografía que le tomo es una tomografía en que me salió un epidural, un subdural, un intraparenquimatoso, que no sea quirúrgico, le debo sí o sí hacer el control porque es un paciente que me puede resangrar. Pero si es un paciente que me llegó después de las 8 horas, pues ya yo estoy un poquito más tranquilo porque es un paciente que lo más probable es que no me resangre. ¿Qué sería ideal? Que en Colombia tuviésemos todos los hospitales, todas las clínicas, con lo que contamos nosotros, que es con la medición no invasiva de la presión intracraneal, medición de la vaina del nervio óptico, pupilometría, hacer un Doppler transcraneal en los pacientes que tengan una tomografía normal, porque aunque la vemos en tomografía y no es quirúrgico, estas herramientas nos ayudan a predecir que un paciente se nos pueda convertir en quirúrgico, ¿sí? O hay pacientes a los que les podríamos colocar una medición invasiva, un catéter intraparenquimatoso, ya sea de PIC solamente, o de PTIO2, o un intraventricular que nos esté monitorizando la presión intracraneal y que nos indique con tiempo, antes de que el paciente degrade neurológicamente, que debemos ingresar a este paciente a cirugía, ¿sí? Eh, También tener presente que hay unos tiempos quirúrgicos. Digamos, hay unas guías, eso está en el capítulo de trauma que hizo la sociedad. Hay unos tiempos quirúrgicos, dependiendo de si es un hematoma subdural con indicación quirúrgica, debo operar en las primeras 4 horas, si es un epidural, lo debo operar inmediatamente, pero si es por edema cerebral que voy a hacer una cranectomía descompresiva, dependiendo de la severidad, puedo esperar incluso hasta 24 horas. Mm, Creo que eso era todo como lo que quería decir. También quería, pues, digamos que si hay alguien que está interesado en hacer una rotación eh, en el centro donde yo trabajo, pues también a través de la doctora Piña, o que tiene el contacto de la doctora Diana o conmigo, podríamos como contactar y hacer ese puente, porque es el trauma craneal, manejarlo es una cosa preciosa, pero no solamente con una tomografía, sino con todas estas herramientas de las que les hablo, para garantizarle al paciente una mejor calidad de vida, un mejor tratamiento y garantizarnos a nosotros mismos que le demos un tratamiento adecuado a ese paciente con trauma craneal. Vamos a tener pacientes que los vemos bien y en menos de 10, 15 minutos se nos degradan y vemos una tomografía que no daba para eso. Entonces, eso era todo lo que yo quería como decir. Muchas gracias, Muchas doctora gracias por la Gloria. invitación, Muchas doctora. gracias, doctora. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Claudio, buenas Profe, noches. Dígame, sí. doctor. No, No, que tranquilo. siga el profe. Comenta, Doctor Claudio. Ponce, como siempre, él tan proactivo. Bienvenido, doctor. Sí, siga, profe. Adelante, profe. Claudia, te felicito, Claudio. Es una charla de verdad muy bien llevada, muy bien pausada, muy bien manejada. Me dejaste sin palabras y para un tipo que habla tanto como yo es mucho decir. Sí hay ciertas cosas que, como dijo la doctora, y me acojo a sus palabras, son cosas del día a día. Recuerdo cierta ocasión que el doctor García estábamos cuestionando una conducta de urgencia y él siempre con su jocosidad, pero con su certeza, decía, el que está en la urgencia es el que sabe qué está pasando en ese momento con el paciente. Es muy fácil, puedes evaluar sobre algo que se hizo y criticar una conducta, pero en realidad la craniotomía decompresiva, si nosotros nos apegamos a lo que dicen las normas,
debería ser muchísimo más practicada de lo que en realidad se hace. Y realmente, gracias a las medidas de nuestros colegas de unidad de cuidados intensivos, nos evitamos un alto porcentaje de su realización. Siempre va a ser controversial porque en un momento dado, si las cosas salen bien, estuvo bien indicada, pero si no salen bien, te vas a tener un paciente con una cabeza desfigurada e igual con un daño neurológico. Entonces, ese feeling de la urgencia, de ver al paciente, de tener esa certeza o esa intuición de que hay que hacer algo por respecto o con respecto a la vida del paciente, puede ser una diferencia entre la vida y la muerte. Y la verdad, muy bien llevado todo. Me parece muy interesante que el estudio de ECRAS eximiera los efectos de masa de lesiones tumorales, me imagino, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de lesiones traumáticas ni hematomas intracerebrales. Me imagino que se refiere Sí, profe, específicamente. traumáticas, las lesiones con efecto de masa traumática, es decir, solamente se hizo para trauma encefálico difuso, pacientes con edema cerebral, que no tuviesen ni hemorragias parenquimatosas, ni hemorragias extradurales, ni subdurales. Bueno, es que precisamente a eso voy. Me parece a mí un poquito como controversial que un estudio exima la causa principal que nos motivaría a hacer la craneotomía. No sé si me hago entender. O sea, si Sí, yo voy a incluso, evaluar, señor. sino que incluso esas son las preguntas que nosotros podemos responder, porque el estudio fue hecho así, pero nosotros lo hacemos por otras cosas. Entonces esas son las preguntas que nosotros podemos responder con estudios no tan complejos, incluso retrospectivos. Podemos mirar cómo le fue a nuestros pacientes que nosotros sí los operamos teniendo eso. Exacto, es un tema que me parece importante que tomaras nota y que te sirviera de base para hacer eso, porque si DECRAS exime la causa principal de una craneotomía compresiva, que es una lesión espontánea, traumática, lo que sea, para hacer una craneotomía compresiva está haciendo un sesgo muy grande y como tú lo comentaste, es uno de los estudios de base que todo el mundo lee, pero me parece un sesgo muy importante. Esas son las acotaciones que quería hacer y nuevamente felicitar a los residentes Gracias, de la doctor. Universidad de Cartagena que están dejando un muy alto nivel la formación que se está brindando en la universidad y ante todo son unas excelentes seres humanos. Los felicito. Gracias, doctor Gracias, Sandra. Ponce. Continúa Sa- el doctor Doctora Zapata. Sandra, Doctor Zapata, adelante. Hola, muy buenas noches al doctor Claudio. Felicitaciones. Una exposición no solamente muy completa, actualizada, sino que manejaste muy bien el discurso y la manera en que